De acuerdo al modelo de la democracia liberal, nosotros como ciudadanos siempre aspiramos a algo más fructífero, con propuestas y acciones que respeten e integren a los individuos en la sociedad, por lo que esperamos un manejo responsable y correcto por parte de las personas e instituciones que elegimos para que nos representen, donde esté presente el derecho político de los ciudadanos, incluido las libertades de asociación. Además, que exista la elección libre, elección periódica y contrastada de quienes ocupan los cargos del Estado. Esta es la manera en la que se debe tomar la política, pero como bien sabemos, estamos lejos de estos ideales. Asimismo, es importante recordar que el poder judicial depende directamente del sistema político, y al hacer alusión a la democracia, podríamos decir que ésta se constituye mediante las relaciones sociales del poder, pero lastimosamente esto se encuentra manchado por la corrupción y el egoísmo de sus representantes que nosotros elegimos. Por lo que esta democracia no es representativa para los ciudadanos. Es por eso que da lugar a la crisis de la legitimidad política, ya que si analizamos el accionar de los entes y personajes del gobierno, encontramos ciertas fallas, ya que carecen de sentimientos de empatía para con los individuos que son gobernados, pues estas personas pueden interferir en asuntos políticos y sociales, pero de una manera muy superficial, porque deben mantener su monopolio y conservar sus relaciones e intereses comunes con el resto de políticos, conformando así una clase social política llena de avaricia y poder. Es por eso que el sentimiento mayoritario de los actores políticos no nos representa. Sin embargo, una vez realizada la elección electoral y con el dominio del marketing y la participación de los medios de comunicación, encontramos que la influencia de estos es mayor que la de nosotros mismos, los participantes y verdaderos actores del proceso de votación, ya que buscan estrategias para alcanzar sus objetivos personales. Ahora bien, en el proceso de elección electoral, todos tenemos la esperanza de que algo mejore, pero luego nos enfrentamos ante la desilusión y corrupción, por lo que la resignación e indignación son nuestros compañeros. Y si expresamos nuestra inconformidad y lucha contra la injusticia y el abuso policial, lo único que recibimos son golpes y altos costos sociales y personales por parte de la policía o los medios de comunicación, que se encuentran comprados por el Estado. Por otro lado, es claro manifestar que hay un descontento con los representantes políticos. En lugares como España y Europa, el 65% no confiaba en partidos políticos. Esto en el año 2000. Y para el año 2016 encontramos un 88% de desconfianza, agregando que este hundimiento de confianza se refiere tanto a los gobiernos socialistas como a los populares. Mientras que la estructura policial era la mejor considerada, con un 36% de ciudadanos que confiaban para el 2014, y para el 2017 solo confiaba un 24%, por lo que no es nada extraño que la interacción policial y el Estado se articulen como aliados y obren en beneficio de ellos mismos y dejen atrás a la sociedad. Lo que el autor sintetiza es que la gente cree cada vez menos en la forma de democracia, la democracia liberal, y nos hace un llamado para indagar y cuestionar por qué se produce ese desapego o desequilibrio en las relaciones de los ciudadanos y los miembros que conforman el Estado, dando lugar a un populismo, ya que preexiste una falta de intereses comunes que no ofrecen un cambio político, ese cambio político que tanto necesitamos. Raíces de la ira. Los estados-nación estimulan los procesos de globalización. Sin embargo, es este mismo proceso el que ha desestructurado las economías nacionales y la que ha limitado la capacidad del Estado para tratar problemas globales, tales como las crisis financieras,
cambios climáticos, economía criminal o terrorismo y derechos humanos. La desigualdad social, a causa de la valorización y desvalorización, es la más alta de la historia actual. Adicional a esta desigualdad social, se ha generado una polarización en donde los ricos son más ricos y los pobres luchan con sus uñas para finalmente seguir alimentando la riqueza de unos cuantos. Lo más complejo es que esto no lo vemos solo en economías nacionales, sino que también se encuentra a nivel global. Además, para aumentar su capacidad competitiva, crearon una nueva forma de Estado, el Estado Red, a partir de la articulación institucional de los Estados-nación, que aunque no desaparecen, pasan a un segundo plano, en donde se transfiere soberanía para la gestión de la globalización. Esto se ve claramente en la Unión Europea, la cual, en cuanto más se distancia del Estado-nación, más se evidencia una crisis de legitimidad en donde las mentes de muchos ciudadanos se mantienen al margen de las decisiones esenciales para su vida, lo que ha generado confusión y fracturas no solo a nivel social, sino también a nivel cultural. Lo curioso de esto es que estas élites de globalización se autorreconocen como ciudadanos del mundo en aspectos sociales y culturales, cuando el valor de estos factores no se da a raíz de procesos bancarios o económicos. Ahora bien, las contraindicaciones entre economía y sociedad, la disociación entre Estado y nación, se hicieron visibles en la crisis económica del 2008 al 2010. Esto generado por la crisis de legitimidad política que se tradujo también en una crisis financiera y económica. El agravio fue aún mayor a raíz de que se taparon agujeros financieros mientras al tiempo se recortaban grandemente los gastos y presupuestos que se debían de establecer en salud, investigación y educación. Y es precisamente en este momento en el que más sacrificio se exige a los ciudadanos en todos los países para salir de la crisis. En algunos países, y en particular en España, empezaron a despertarse en un sinfín de casos de corrupción política. Los procesos globalizadores. La corrupción es uno de los factores que más ha contribuido con la crisis de legitimidad. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo seguir delegando en ellos nuestras atribuciones y pagando nuestros impuestos? Para culminar, es importante destacar algo muy importante dicho por el autor. La autodestrucción de la legitimidad institucional por el proceso político. En este punto, el autor nos plantea la lucha por el poder y que esta misma pasa por diferentes pasos, por la política mediática, la política del escándalo y la autonomía comunicativa de los ciudadanos. Nos cuenta cómo la digitalización y la interconexión ha creado un universo donde todos estamos inmersos. Nuestra construcción de la realidad, nuestros comportamientos y decisiones dependen de nuestras interacciones en este universo mediático. En un mundo donde los mensajes en la red forman opinión, estos deben ser sencillos. Y nos menciona que el mensaje más impactante es una imagen, y más si esta imagen es un rostro humano, que genera naturalmente que nos identifiquemos y por ende que se genere confianza. Menciona también cómo la neurociencia dice que la política es fundamentalmente emocional. La impresión que se va haciendo opinión. Las redes sociales nos han dejado una dinámica de construcción de un mensaje sencillo y fácilmente debatible. La forma de lucha más eficaz es la destrucción de la confianza. Nos menciona cómo los mensajes negativos son 5 veces más eficaces en su influencia que los mensajes positivos. En las competencias políticas se trata de insertar la negatividad. Operadores políticos profesionales que buscan materiales dañinos para líderes políticos. Esto nos lleva a una conclusión, que por ofensa o defensa todos acaban en el juego de la política engañosa. Así que los ciudadanos eligen más fácilmente al político corrupto que ya conocen que a uno que es desconocido. Terrorismo global, la política del miedo. En este punto el autor nos plantea
Cómo el terrorismo actúa sobre la emoción más potente, el miedo. Utiliza la muerte, el dolor, para establecerse en la mente de las personas. Son grandes los efectos que este tiene sobre la política. La democracia liberal se ha caracterizado últimamente y en las últimas décadas por sembrar una política del terror que sirve para dominar las masas y la percepción de seguridad de las personas. Y es que no es más que otra cosa que crear un ambiente de terror para luego venderse como redentores, como fue el caso y como es el caso de Oriente Medio, que hace más de 2 décadas se encuentra en una tensión enorme y vive de guerra en guerra. Y si nos vamos históricamente a los orígenes del problema, todo empezó cuando las grandes potencias decidieron intervenir a favor de una democracia, de liberar un pueblo de una dictadura militar, con la excusa después de robarse su petróleo y de asentarse en estos territorios para extraer un beneficio económico superior al cual ya extraían con la venta y la exportación del petróleo que allí se producía. Potencias como China, potencias como Estados Unidos, como Rusia y Arabia Saudita decidieron intervenir directamente y bélicamente en estos territorios para venderse como redentores de una libertad que verdaderamente no existía, pues ellos pretendían tumbar el gobierno de paso para establecerse a ellos. Es por eso que muchos musulmanes hoy en día se sienten excluidos de estos modelos liberales como lo son en Europa. Por eso grupos al margen de la ley, terroristas, como lo fue en su momento Al-Qaeda y como lo es hoy el Estado Islámico, reclutan jóvenes que cansados de una exclusión de la cual eran víctimas en Europa y en este lado del mundo, debido a sus creencias en el Islam y a sus orígenes musulmanes, estaban siendo estigmatizados socialmente debido a los ataques terroristas que se están viendo en el último tiempo a manos del Estado Islámico. Por esta estigmatización y por esta exclusión social, ellos prefieren adherirse a estos grupos, los cuales les venden un ideal por el cual morir, porque no tienen miedo a morir, como lo decía Osama Bin Laden. Y es que estos grupos están dispuestos a desafiar a las potencias liberales como Estados Unidos. Ejemplo claro de esto es lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001. Sí, las Torres Gemelas. Osama Bin Laden retó de frente a una nación grande como lo que es Estados Unidos, pero bien claro lo hizo y dejó un gran mensaje al mundo. No de violencia, porque sí hubo muchas muertes inocentes que no hubieron haber pasado, sino de que una democracia liberal, extremista, radicalizadora, igual de radical aquel que puso el avión en las torres, estaba haciendo daño en su territorio, con la ley del terror, con la ley del miedo. Estaban vendiéndose como redentores cuando ellos son los que están esclavizando al pueblo. Y estos grupos que están cada vez más en contra de esta ideología y de esta forma de hacer política y de esa forma de establecerse en el Estado son cada vez más normales. Es por eso que hoy en día existen oposiciones férreas a estos sistemas, oposiciones que desde lo político y intelectual están reuniendo discursos a favor de la igualdad, a favor de la diversidad que ha suprimido ese sistema neoliberal y este sistema liberal democrático. Estas son las grietas que presenta un sistema que hoy en día tambalea, no solamente por las luchas que se han vivido desde antes, sino que hoy en la pandemia se está viendo en jaque un sistema económico